por poder verles nuevamente, por presentarnos delante de su palabra y por continuar en este estudio. Vamos a estar utilizando nuevamente el libro de Salmos. Así que te invito, mi querido hermano, mi querida hermanita, a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos. Vamos a estar trabajando hoy día en el capítulo 27. Salmo 27. Y déjeme decirle algo muy importante cuando pensamos en el libro de Salmos. Aunque Salmos era conocido como el himnario de Israel, ya que aquí encontramos profundas alabanzas en un lenguaje poético donde muestra el poder y la maravilla de Dios. Podemos conocer a Dios a través del libro de los Salmos. Cada salmo, cuando lo miramos en su contexto, nos cuenta una historia. Cada salmo nos relata, en este caso, una escena en la vida de los salmistas. Puede ser de David en este caso, o otra vez puede ser los hijos de Coré, o Natán, o Moisés, que fueron algunos de los escritores. Pero note que cuando miramos el contexto de este Salmo 27, nótelo bien el contexto en el cual se encuentra. Y cuando digo contexto, por si acaso, si usted no lo entiende bien, es todo lo que rodea o lo que acompaña a nuestro pasaje. Y mire, por ejemplo, aquí mismo en el Salmo 27:2, para ir entendiendo las profundas emociones que el salmista David siente, cuál es el proceso de su vida que está enfrentando y que nos va a escribir en el libro de los Salmos. Mira aquí en el versículo 2 dice, contra mí, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, también dice el 3, aunque contra mí se levante guerra. No solamente eso, también dice en el 5, él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. O el versículo 6 dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. También, por ejemplo, dice en el versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y también dice verso 11 al final, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. ¿Te estás dando cuenta el contexto del salmista? Una de las frases que más se repite en Salmo 27, aunque es un salmo que está lleno de mensajes de esperanza, pero tenemos que observar que uno de los mensajes que más se repite en el Salmo 27, contra mí, contra mí, contra mí, contra mí, mis enemigos, me dejaron, me dejaron. Si tú te fijas, David está arrancando, David está perseguido, David siente la presión de la oposición. Lo más probable es que este salmo fue escrito, se dice por ahí los autores, que este salmo fue escrito en los momentos cuando David huía. ¿Se acuerda parte de la vida de David? Cuando tuvo que salir huyendo después de ser un general victorioso, después de haber servido tan fielmente a Saúl, y Saúl quiso con una lanza clavarlo en la pared. En ese momento David tuvo que salir huyendo. Perdió su matrimonio con Mical, perdió a su mejor amigo en Jonatán, perdió su posición, perdió su puesto como general y al final se fue a habitar en cuevas, huyendo, solo, contrariado,
¿Cómo tiene que haberse sentido David en una situación así? Hace tiempo atrás, Samuel lo había ungido. Le habían dicho que por derecho él era el rey de Israel. Pero desde que él fue ungido, siendo un joven, a cuando esta promesa llegó a cumplirse, pasaron muchos años. Pasó mucha agua del río, diríamos nosotros. ¿Cómo, cómo poder sostenerse? ¿Dónde poder encontrar ayuda? ¿Cómo poder mantenerse orientado en medio de la soledad? Dice el versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran. David se siente solo. David está desamparado. David debe estar en una cueva, durmiendo mal, comiendo mal, sintiéndose perseguido, sintiéndose que el mundo está contra él. ¿Has estado tú en esa misma cueva? Se le juntaron a David, si se acuerda usted de la historia, los cojos, los mancos, los endeudados, los aproblemados en la cueva de Adulam. ¿Has estado tú allí con David? ¿Te has sentido desamparado? ¿Te has sentido solo? ¿Has sentido que el mundo está contra ti? ¿Que hay enemigos que te rodean? ¿Que hay testigos falsos o personas contra ti que se levantan? ¿Has visto que no puedes contar ni siquiera con tu familia, padre, madre, hermanos, hermanas, ni con la propia iglesia? Todos están contra ti. ¿Se ha sentado alguna vez en esa cueva? ¿Se ha sentado en ese lugar de tristeza, de lloro, de soledad? ¿Cómo David pudo encontrar fortaleza en esta situación? Es lo que vamos a aprender hoy día, pero ahí están sus circunstancias. Le da dramatismo a este salmo entender que el autor de este salmo no predicó o no escribió este salmo reclinado, sentadito para atrás en una silla de playa, comiendo algo rico o en un hotel de lujo. No lo hubiésemos entendido. El que está escribiendo este salmo está corriendo. El que está escribiendo este salmo está huyendo, está arrancando, está salvando su vida. Hay un rey sanguinario que quiere matarlo. Hay personas que antes él sirvió y ayudó, que ahora vuelven su rostro contra él. Hay enemigos encubiertos que quieren cazar su vida. David está solo. David no puede confiar en nadie. David está desamparado. Y en medio de ese proceso, imagínate hubiésemos sido nosotros, David. ¿Cuánto nos hubiésemos cuestionado? Soy el siervo de Dios, tú me ungiste, supuestamente voy a ser el rey, me das tu Espíritu Santo, te estoy tratando de servir bien, estoy tratando de enfocarme, estoy tratando de hacer las cosas de la manera correcta, nunca he hecho el mal, siempre he servido bien a Saúl, siempre he estado apoyando el reino, y ahora, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Pero David no hace eso. Nosotros cuestionaríamos. David no cuestiona. Nosotros dudaríamos. David no duda. David se fortalece. David se reorienta. La cueva de Adulam, la persecución y el ejército acampando cerca de él, los problemas que se agolparon sobre su vida, formaron el carácter de este gran siervo de Dios. Nótalo bien que descubrió David. Primeros versículos, qué precioso, 1 al 3. ¿Qué descubrió David? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hay dos cosas que me llaman la atención del versículo 1. Es como que David me estuviese contando entre líneas su historia, porque David está diciendo, en la noche más oscura, allí la luz del Señor, cuando me siento perdido, Dios es mi salvación. Cuando me siento derrotado, Jehová es la fortaleza de mi vida. David 2 veces dice,
¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? También va a decirnos en el versículo 3, no temerá mi corazón. Son muchas las pruebas, pero David mantiene un punto fijo. Nótelo muy bien que cuando observamos el lenguaje, y una de las cosas que me llama la atención del libro de Salmos, en mi estudio personal del libro de Salmos, es que normalmente en el lenguaje que nosotros hablamos, nosotros diríamos, en Dios encontré, Dios es el que me da luz, Dios es el que me da salvación, el que me da fortaleza. Note muy bien que normalmente cuando nosotros pensamos en Dios, pensamos en la idea de un Dios que da, de un Dios que entrega, de un Dios que otorga, de un Dios que regala y que nosotros solamente somos recipientes de esta bendición. Somos recipientes de esta bendición. Pero David no. David no está diciendo de que Dios le dio luz. David no está diciendo de que Dios le dio salvación. Él la personifica. Jehová es mi luz. Es mi luz. Realmente Dios es tu luz. Y David dice, y si Dios es mi luz, entonces tengo que vivir de la mano de Él. Y si Dios es mi salvación, entonces tengo que vivir apegado a Él. Y significa que en Dios, no solamente Dios me da salvación, realmente Dios personifica, Dios es mi salvación, Dios es mi salvador, Dios, en Él encuentro todo, en Él estoy completo. Viviendo cerca de Él, voy a encontrar la verdadera luz. Él no está de dar y recibir. Él está pensando en términos de orientación. Cuando tú descubres que Dios es todo para ti, entonces tu vida puede ser más tranquila. Aun cuando un ejército acampe contra ti, aun cuando un rey sanguinario quiera matarte. Por eso David dice, ¿de quién temeré? Si Dios es mi luz, si Dios es mi salvación. Mira la relación profunda que tiene con el Señor. ¿De quién es de atemorizarme? Él nos cuenta su vida, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes. Ellos tropezaron. No hay fuerza que se le oponga a Jehová. No hay poder maligno que pueda ir en contra de lo que Dios bendice y de lo que Dios protege. Aunque un ejército acampe contra mí, nuevamente lo dice lo mismo, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Note los términos de confianza. Note muy bien que David no es un hombre que no tiene miedo, sino que David es un hombre que en sus miedos pone en Jehová su esperanza y su salvación. David enfrenta sus miedos con el Señor. ¿Cómo sé que yo que David tiene miedo? Por si acaso, Salmo 56:3 dice, en el día en que yo temo, yo en ti confío. David teme, pero también David confía en el Señor. ¿Cómo David pudo encontrar la fortaleza de su vida? ¿Es Dios la fortaleza de tu vida, mi querido hermano, mi querida hermanita? ¿Cómo David aprendió a cultivar esta relación profunda con el Señor? ¿Cómo David pudo descubrir a Jehová como su luz? No solamente hemos visto Salmo 23, Jehová es mi pastor, pero fíjate muy bien ahora, Jehová es mi luz, realmente. Es la luz que ilumina mi vida. Jehová es mi salvación. Es realmente la esperanza de cada uno de nosotros. Él no solamente quiere rescatarte de esta vida, Él realmente es tu Salvador. Aún incluso cuando te encuentras derrotado, no solamente es un pastor que alimenta, también es un padre que fortalece. Él es la fortaleza de mi vida. ¿Cómo David pudo hacer esto? Vamos a descubrir desde el versículo 5, echando una breve mirada. Desde el versículo 4, disculpe, desde el versículo 4, vamos a estar descubriendo 5 cosas. 5 cosas que todo siervo de Dios, que toda sierva de Dios, si quieres anotarla por allí, vamos a estar aprendiendo en Salmo 27, 5 cosas que todo siervo de Dios tiene que hacer si quiere que Jehová sea la fortaleza de su vida,
si quiere fortalecerse en el Señor, si quiere vencer la soledad, si quiere vencer los problemas, si quiere vencer la contrariedad en su vida. 5 cosas que todo siervo de Dios, que usted, mi hermana, que yo, mi hermano, tenemos que hacer constantemente para encontrar la fortaleza. Y comienza diciéndonos, versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Y fíjese que comentario adicional, me encanta cómo es David. Para mí no pasa desapercibido esta frase. Dice, una cosa he demandado. ¿Y sabe lo que yo veo en la vida de David? Cuando se trata de cultivar una buena relación con Dios, cuando se trata de encontrar en Jehová la fortaleza de nuestra vida, debemos vivir una vida con propósito, enfocada, orientada, una cosa. ¿Sabe por qué muchas veces hoy día caemos, nos derrumbamos y somos derrotados? Porque tenemos nuestra mente puesta en demasiadas cosas. Porque tenemos nuestra mente puesta, tironeada en demasiadas direcciones. Y eso nos afana, eso nos turba, eso nos quita la tranquilidad, eso nos hace dudar, eso nos impide ver el poder de Dios, porque estamos mirando muchas veces la vida bajo nuestra propia fuerza, bajo nuestra propia capacidad. Por eso David entiende que para vencer en esta vida tú tienes que tener un solo objetivo, un solo plan, una sola meta, una sola cosa he demandado, dice. No quiero estar pensando en más cosas, una sola cosa he demandado todos los días de mi vida. Quiero enfocarme en una sola meta, tengo una sola meta. Tal vez yo me pregunto en este momento, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es el objetivo de mi vida realmente? ¿Cuál es el propósito de mi corazón realmente? David nos va a decir, número 1, para vivir vidas con propósitos. David nos va a decir, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo. ¿Te das cuenta? Míralo ahí. Primer anhelo de David, la presencia de Dios. Primer anhelo del cristiano fiel y verdadero, la presencia del Señor. Congrégate. Es lo que David diría. Busca adorar a Dios. No hay mejor terapia, mi hermano. No hay mejor terapia en la vida espiritual que vivir una vida delante de Dios. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Es tu anhelo congregarte. Es tu anhelo vivir en la presencia de Dios. Es tu anhelo estar siempre participando, activo, involucrado en las cosas del Señor. La gente de hoy en día me dice, hermano Luis, yo no necesito ir a la iglesia para estar bien con Dios. Yo no necesito ir al estudio para cultivar una buena relación con Dios, para aprender. Y normalmente hoy día la vida la basamos pensando, no, si yo puedo orar en mi casa, no, si yo puedo hacer cosas religiosas en mi casa, no. Tal vez te entiendo hoy en estos tiempos del coronavirus que hay cuarentena total, pero cuando pensamos en la vida cristiana, cuando pensemos en el año 2021, cuando pensemos si Cristo no viene, en lo que vamos a vivir más adelante, ¿es tu anhelo realmente la presencia de Dios? ¿Vive realmente una vida en la presencia del Señor, adorando al Señor, sirviendo al Señor, buscando al Señor, congregándose? David decía eso. Vivo mi vida orientado en la presencia de Dios. Vivo mi vida pensando en el tabernáculo del Señor. Vivo mi vida orientado en adorar y servir al Señor. David también dice, versículo 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré allí donde Él está, en su tabernáculo, sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Segunda cosa que hace David. Número 1, David va al templo. David anhela congregarse. David quiere vivir en la presencia de Dios. Número 2, David quiere alabar a Dios. David es un hombre que alaba a Dios, que glorifica al Señor, que vive y glorificar y exaltar para decirle con sus palabras. Yo no quiero que un cántico le diga,
Yo no quiero que un himnario le diga, quiero decirle con mis palabras lo grande y maravilloso que es mi Dios. Quiero decirle con mis palabras lo sublime y majestuoso que es mi Rey. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Nótelo muy bien. Segunda característica para poder encontrar en Jehová tu fortaleza. Vive en la presencia de Dios. Vive para alabar a Dios. Deuteronomio 10:21 nos dice, Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios. Dios es el centro de nuestra adoración. El Señor el centro. Viva su vida orientado en Dios. Viva su vida alabando a Dios. Y te vas a dar cuenta que tus problemas se van a minimizar. Y te vas a dar cuenta que las cosas no son importantes. Y te vas a dar cuenta que la fortaleza va a llegar a tu vida. Vive en la presencia de Dios. ¿Cuánta gente a veces, hermano, estoy desanimado, no quiero ir a la iglesia? Y yo, ¿sabe lo que le respondo normalmente? Y si no vas a la iglesia, ¿dónde vas a encontrar ánimo? Y si no estás adorando a Dios, ¿cómo tú crees que te vas a fortalecer? Es increíble que los que más necesitan ir a la iglesia son los que más lo resisten. ¿A qué realmente vamos a la iglesia nosotros? ¿Vamos a la iglesia a mostrarnos fuertes? ¿Vamos a la iglesia o alabamos a Dios para mostrarnos sólidos, de que somos superiores a los demás? ¿O vamos a la iglesia para buscar misericordia y para poder recargar las baterías tan debilitadas y descargadas que llegan muchas veces de la batalla de la vida? ¿Cuántos de nosotros no llegamos de esa manera a la iglesia? ¿Cuántos de nosotros no alabamos y estamos en el culto? No vamos al culto para mostrarnos fuertes. Vamos al culto para estar delante del fuerte y para que a través de esa luz y para que a través de esa fortaleza podamos encontrar las fuerzas para seguir adelante. Pero muchos se rinden, muchos no pueden, muchos no lo entienden bien. Vive en la presencia de Dios, hermano. Sea como esas baterías hoy en día que se calientan con el sol. En este caso, que Jehová sea tu sol, que Jehová sea tu luz y que Él cargue tu batería espiritual. ¿Qué más hizo David? Versículo 7. Tercera cosa, viva una vida de oración. Oye, oh Jehová, a ti clamo. Ten misericordia de mí y responde. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. Nótalo bien. Tercer aspecto importantísimo para cultivar una buena relación con Dios, para que Jehová sea la fortaleza de tu vida, para que puedas encontrar la ayuda y el socorro de Dios en medio de los problemas. La oración. Vivimos en la presencia de Dios, vivimos para alabar a Dios, vivimos dejando nuestras cargas en Dios. David lo dice de esta manera tan simple: oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Señor, escúchame, respóndeme, no escondas tu rostro de mí. David necesitaba fortaleza. Tú necesitas ayuda, yo necesito ayuda. Mis fuerzas son débiles. Muchas veces decaigo, muchas veces me canso. Muchas veces tú también has estado allí en la cueva de Adulam. En ese momento, ¿qué hacía David? Oraba, buscaba la presencia de Dios. No hay cosa más linda, no hay cosa más linda que presentar nuestras oraciones y peticiones al Señor. Alguien dijo por ahí que hasta Jesús, que es Dios, hasta Jesús necesitó la oración. ¿Cuánto más nosotros? Imagínense, Dios hablando con Dios. Tiene que haber sido impactante cuando Jesús oraba. Que Dios le habla a Dios, tremendo. Y aún así, Jesús necesitó fortaleza. Aún así, Jesús necesitó de su Padre. ¿Cuánto más nosotros? Débiles, que somos frágiles, que somos inconstantes,
que vivimos desorientados muchas veces, que vivimos aproblemados, que vivimos quejándonos. ¿Cuánto más nosotros necesitamos la oración? Necesitamos estar en comunión, una vía directa con nuestro Padre. Vivimos hoy en día en el tiempo, en el mundo de las comunicaciones. Hoy día tenemos comunicación y aplicaciones para comunicarnos de todas las maneras posibles. Pero hay una aplicación que nunca se va a crear, y es la aplicación para la oración. Esa tienes que descubrirla tú. Ese camino tienes que crearlo tú, esa autopista tienes que transitarla tú. La oración es fortaleza. Y noten, versículo 11, para que veamos el cuarto aspecto que David se enfocó. Vivía en la presencia de Dios, número 1. Número 2, vivía para alabar a Dios. Número 3, oraba constantemente y dejaba sus cargas en Dios. Y número 4, versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino. Y vivía guiado por la palabra de Dios. Guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Un hombre que vivía alimentándose de la palabra de Dios. Iba a la leche espiritual no adulterada. Buscaba el consuelo y el refugio en la palabra. David no quiere dirigirse por él mismo. David no quiere luchar la vida con sus propias fuerzas. David no quiere vivir la vida con su propia sabiduría. Él quiere vivir en el camino de Jehová. Enséñame, oh Jehová, tu camino. David quiere aprender de la palabra de Dios. David quiere orar en la presencia de Dios. David quiere alabar y agradecerle a Dios. David quiere vivir una vida enfocada en la presencia del Señor. Ese es el enfoque de David. Enfócate en Dios. Enfócate en Dios y tus problemas van a disminuir. Enfócate en el Señor y verás cómo llega la ayuda. Enfócate en el Señor y verás cómo llega la fortaleza. ¿De quién temeré? ¿De quién he de temorizarme? No temerá mi corazón. Yo estaré confiado. Mi ayuda ha sido. ¿Cómo David pudo llegar a decir estas frases tan increíbles, tan maravillosas, tan poderosas? Es porque era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Era un hombre que se enfocaba en las cosas que van a traer el alimento, que le van a traer ayuda, que le van a traer socorro. Sí. David está pensando en todo eso. Pero mejor que todo, versículo 13 y 14. Última cualidad. Y mejor. Siempre David deja lo mejor para el final. Porque como número 5, quiere vivir una vida encontrando en Dios la fortaleza. Quiere vivir una vida enfocado en el Señor, en su presencia. Dice David en verso 13, hubiera yo desmayado, me hubiese rendido, mis fuerzas se hubiesen agotado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La motivación más grande que el salmista tenía para vivir, hermano, ¿sabe cuál era? El anhelo, la esperanza de la salvación. ¿Sabes cuál es la motivación más grande para el cristiano? Para enfrentar una vida sin sabor, para enfrentar una vida llena de problemas, para enfrentar una vida llena de necesidades, para enfrentar una vida llena de enfermedades, de pandemias, de crisis, de despidos, de escasez económica. ¿Sabes cuál es la mejor esperanza para el cristiano? Saber que después de esta vida viene otra, que no va a tener ninguna de esas cosas. De saber que Dios tiene preparado para ti y para mí un lugar mejor, una morada en los cielos. Hubiera yo desmayado. David se sostiene, Señor, no importa cómo sea esta vida, no importa lo que me vaya a suceder, no importa que sea mi padre y mi madre, no importa que los enemigos, no importa que mi rey, no importa que haya perdido mi familia, lo único que me importa es que un día te voy a ver y que tú serás mi consuelo y que tú serás mi socorro. Si yo no creyese que voy a ver tu bondad, ya hubiese desmayado, me hubiese destruido. ¿Qué es lo que debería sostener la vida del cristiano? El anhelo de la salvación, el anhelo de saber que después de esta vida hay otra, el anhelo de la redención de nuestra vida
Dios nos quiere libertar de todas estas cargas, de todas estas luchas. Dios quiere ser tu fortaleza. Enfócate en Jehová. Vive en su presencia. Adórale. Alábale. Descarga tus problemas. Ora. Lee su palabra y encuentra el refugio y la guía. Pero sobre todo, anhela la salvación. Anhela el día que tus problemas van a pasar. Anhela el momento cuando Dios te va a tomar tu carita allí en su mano y te va a decir, bien, buen siervo y fiel, venga para acá. Yo voy a ser tu consuelo. Cuando Él enjugue tus lágrimas, cuando Él sea tu socorro, cuando Él sea tu consolador y tu sustentador. Ya no más, no sufras más. Me imagino cómo será ese día. Deberá ser maravilloso. Es la fortaleza de tu vida pensar en la salvación que tenemos en Cristo. Es la fortaleza de tu vida pensar. Vivimos tan enfocados, mi hermanito, en pensar que la salvación está en esta tierra, que las soluciones se encuentran acá, de que este mundo es el definitivo. Y nos hemos olvidado que este mundo no es el definitivo. Hay otra tierra, en la tierra de los vivientes, dice David. ¿Qué hacer mientras? David dice, me aconseja a mí, aguarda a Jehová. ¿Qué debo hacer yo? Esfuérzate. ¿Qué debo hacer yo? Aliéntese tu corazón. Y te lo repite para que te quede claro. Sí, espera en Jehová. Un salmo de esperanza. Un salmo que nos invita a mirar la vida desde la perspectiva correcta. 5 cosas que todo siervo de Dios puede hacer, que usted puede hacer, que yo puedo hacer, para poder encontrar en Jehová la fortaleza de nuestra vida. Muchas gracias por la oportunidad y que Dios te bendiga. Encontremos en Dios nuestra luz. Encontremos en Dios. No vayas a Dios solamente por lo que te da. Realmente refúgiate en Él, cobíjate en Él y encuentra en Él tu luz, tu salvación. Encuentra en Él la fortaleza de tu vida. Que Dios te bendiga.